gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor.
debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aleluya. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
Milagroso Jesús, aleluya. Milagroso Señor, aleluya. Del Dios de milagros, aleluya. Nuestro Redentor, aleluya. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Amén. Ya nos encontramos un domingo más, ¿verdad? Juntos en este caminar de aprender de la vida de Habacuc bajo el nombre de la serie Desde la crisis a la esperanza. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por estar siempre pendiente de querer aprender más de su palabra, mis hermanos. Damos gracias porque sabemos de que Dios es justo y creo que a través de esta serie hemos aprendido y hemos conocido un poco más de Dios. Y estamos contentos también de la misma manera, mis hermanos, porque a pesar de que estamos llegando al final, sabemos, mis hermanos, que Dios va a continuar trabajando en nuestras vidas. Así que le invito a que continúe trabajando, leyendo, estudiando, escudriñando el libro de Habacuc. No se quede solamente con lo que yo le he enseñado. Siga leyendo, que va a encontrar muchas otras cosas más en este hermoso libro de Habacuc. Vamos a estar viendo ahora, saltándonos al capítulo 3, desde los versículos 1 al 19, para ahí estar terminando en esta mañana. Amén. Así que vamos a estar viendo la tercera, mis hermanos, parte de hoy que se titula La justicia de Dios exaltada. La justicia de Dios exaltada. De alguna u otra manera, aunque la visión se tardase, llegará, y cuando llegue, su justicia también llegará, y exaltaremos su justicia bajo la injusticia que nos encontramos. Acompáñeme a leer el versículo 1 y 2, mis hermanos. Oración del profeta Habacuc sobre Sigonot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Oremos. Señor, gracias. Infinitas gracias, Señor, porque ya estamos casi terminando, Señor, casi terminando nuestra serie. Y tú nos has llevado, Señor, por esta travesía de aprender más y más de tu palabra.
y aprender más y más en el tener fe en ti, incluso en los momentos de crisis, en los momentos de angustia, en los momentos de desesperanza, en los momentos de agonía, en los momentos cuando pensamos de que no hay nada, Señor, nada bueno. Incluso en esos momentos, Señor, tú nos enseñas a tener fe. Bendícenos, Señor. Cuídanos. Y ayúdanos, Señor, a entender la palabra. Y ayúdame a mí, Señor, a poder exponerla fielmente. En tu nombre, Jesús. Amén. Mis hermanos, vemos ya en el capítulo 3 la fe triunfante del profeta Habacuc. Veíamos al principio de la carta, mis hermanos, la perplejidad del profeta. Veíamos, mis hermanos, la perplejidad de por cómo Dios iba a usar a una nación tan malvada como la de Babilonia para castigar al pueblo. Veíamos la perplejidad del profeta, mis hermanos, porque veía el pecado que se estaba saliendo por todos lados y él estaba desesperado preguntando: Señor, ¿hasta cuándo me vas a dejar ver esto? ¿Hasta cuándo vas a callar? ¿Hasta cuándo, Señor, tendré que ver esto? Pero cuando el Señor le da la respuesta, su segunda respuesta, del capítulo 2, capítulo 1 en adelante, su segunda respuesta, cuando el profeta Habacuc le hace sus segundas preguntas desde capítulo 1, versículo 2 en adelante, el Señor le está diciendo: mira, escribe la visión en tabla, aunque esta se tardase, va a llegar, tranquilo. Y veíamos el domingo pasado cómo el Señor iba a juzgar la injusticia. Y veíamos 5 ay, ¿verdad? Estoy haciendo un pequeño resumen. Y veíamos los 5 ayes, ¿verdad? Y terminábamos en el versículo 20. Y decía yo en la semana pasada, ¿verdad? De que al Señor no hay que manipularlo. De que al Señor no hay que intentar de gritarle o intentar de pedirle que haga algo. Él es soberano, mis hermanos. Él es justo. ¿Tenemos fe? Sí, claro que sí, mis hermanos. Pero nosotros no somos nadie para demandar algo de Dios. No somos ¿quiénes, mis hermanos? Para pedirle, Señor, algo a Dios para que lo haga rápidamente. No podemos manipularlo. Nuestra oración diaria tiene que ser: Señor, que se haga tu voluntad. No la mía, la tuya, Señor. Si está en tu voluntad sanar, si está en tu voluntad, Señor, sánalo, sálvalo. Voluntad del Señor. Pero no manipularlo, no gritar, no pedirle cosas, no intentar de manipular sus dones incluso, y lo explicaba la semana pasada. Eso que veíamos en Sofonía, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 7, que lo hice a usted que lo anotara al margen. Pero déjeme leerlo en esta mañana, mis hermanos. Sofonía 1:7. Dice Sofonías 1:7, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. El día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Más adelante vamos a estar estudiando el libro de Sofonía y vamos a profundizar más en eso. ¿Qué significa el día del Señor? Amén. Pero nos acercamos a la última parte de Habacuc. Pues, hermanos,
al ver la fe triunfante de Habacuc, también podemos ver que el creyente que persevera creyendo firmemente en Dios, a la larga obtiene su recompensa. Es por eso que el justo por la fe vivirá. Pero para conseguirla tiene que recorrer un difícil camino que va desde la crisis, desde la angustia, desde la frustración, desde la desesperación, a la confianza, a la paz, a la seguridad y a la esperanza. El capítulo final de Habacuc es una oración en forma de alabanza. Se me olvidó contarles al principio, pero lo quise guardar para el final, que el profeta Habacuc era también un levita, le gustaba mucho cantar. Muchos teólogos piensan de que esta es más que una oración, sino que es una alabanza de agradecimiento al Señor. Ahora, al ver, mis hermanos, esta oración en forma de alabanza, pues contiene instrucciones y arreglos musicales con el propósito de presentarla en el culto público, como era Gionot y Selat. Los vemos en el versículo 1, 3, 9 y 13. Eran términos musicales como la glosa al final del libro. Ahora, al entrar ya en profundidad, entrar en materia, mis hermanos, la confianza de Habacuc vino por comprender los justos designios de Dios. Mire cómo comienza el libro de Habacuc. El libro de Habacuc comienza con la crisis, con la desesperanza. Comienza viendo, mis hermanos, o mejor dicho, continúa un poco cuestionando la metodología que Dios está usando para castigar a su pueblo santo. Pero termina el libro con la confianza por comprender los justos designios de Dios. Es por eso, mis hermanos, que la injusticia no tiene que ser, o mejor dicho, la justicia no tiene que ser impuesta por el hombre. La iglesia no está, mis hermanos, para poner justicia a esta injusticia social. El trabajo de la iglesia no es estar ahí. El trabajo de la iglesia es solamente predicar el evangelio y ser pacificadores. Y tener fe. Porque por la fe el justo vivirá. Al centrarnos en los versículos 1 y 2, el profeta ya repuso, o mejor dicho, repuesto de sus dudas de la antigua golpeante visión que él vio, que vivió, recobró plenamente su confianza en el Señor. Mis hermanos, cuando nosotros nos sentimos en crisis, la desconfianza viene. Cuando nosotros nos sentimos en desesperanza, la desconfianza camina con nosotros. Cuando nosotros nos sentimos angustiados, mis hermanos, la desconfianza vive con nosotros. Pero cuando confiamos en el Señor, cuando escuchamos la palabra, cuando creemos en el Señor, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, claramente recobramos la confianza en el Señor.
en Dios. La palabra del Señor capacitó al profeta, mis hermanos, para entender que nada de lo que sucedería en su tiempo dejaba de tener un lugar en el propósito divino. Mis hermanos, déjenme decirle esto, que incluso hoy en día la palabra de Dios nos enseña y nos capacita para entender que nada de lo que nosotros vivimos o suceda o veamos en nuestro tiempo dejará de tener, mis hermanos, un lugar en el propósito divino. Acompáñenme a la carta de Romanos. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo lo explicaba hace un tiempo atrás en una predicación basada desde los versículos 28 en adelante del capítulo 8 de Romanos. Veíamos, mis hermanos, de que cuando Pablo está escribiendo a los romanos, le está diciendo que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto era de que Dios acomodaba todas las cosas, incluso las malas. Incluso las cosas injustas las acomodaba para el bien de nosotros. Es por eso, mis hermanos, que incluso la injusticia social que vemos hoy en día, incluso lo que vemos hoy en día, mis hermanos, tiene un lugar en el programa divino de Dios. No se olvide de eso, mis hermanos. Es por eso de que la iglesia no está llamada a hacer justicia. La iglesia está llamada a ser pacificadora. La iglesia está llamada a estar a orar. La iglesia está llamada a poner su confianza en el Señor. La iglesia está llamada a solamente tener fe en Cristo. Incluso en las tormentas, en los desánimos, en la angustia. Al ver, mis hermanos, al ver ya en el versículo 2, así el santo varón pudo pedir a Dios que hiciera su obra conocida, mis hermanos. El profeta está pidiéndolo en el versículo 2. Oh Jehová, oí tu palabra. Oh Jehová, escuché tus respuestas. Oh Señor, escuché tus respuestas. Y temí. Es lo que Sofonías 1:7 nos está diciendo. Calla. En la presencia de Jehová, el Señor, calla. No podemos manipular al Señor. No podemos manipular su Espíritu Santo. No podemos manipular los designios divinos. Él es justo, acuérdese de eso. Él es justo. Es por eso que cuando Él está diciendo, oí tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos. Hazla conocer. Apresurando su juicio, mis hermanos, nuevamente. Apresurando su juicio, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ya no le cabía duda de que Jehová iba a perseverar a los justos, o preservar, a los justos. Porque creía firmemente en la promesa del versículo 4, mis hermanos. Miren lo que va a decir el versículo 4. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Por tanto, su oración, mis hermanos, la oración del profeta fue para súplica a Dios al cumplimiento de la misma, como lo vemos en la segunda parte del versículo 2, donde dice, en la ira acuérdate de la misericordia.
De igual forma, los cristianos, nosotros, los hijos de Dios, debemos manifestar nuestra conformidad a los planes y hechos de Dios en nuestras vidas. No mostrar la inconformidad, sino la conformidad, aunque cueste los martillazos, aunque duele cuando estemos en el fuego, aunque el herrero más fuerte le pegue al acero, que es usted y yo, y el herrero es el Señor, aunque pasemos por muchas veces por el fuego caliente y nos pongan en el yunque y nuestro Señor nos pegue, nos pegue, nos pegue para formarnos más y más a su carácter, mis hermanos. No preste atención al fuego ni al martillo. Preste atención al resultado de aquello. Porque vamos a ser templados muchísimas veces. Porque cuando somos templados vamos a ver si todavía hay grietas o impurezas en nuestras vidas. Es por eso, mis hermanos, que tenemos que mostrar conformidad a los planes, hechos que Dios tiene para nosotros. Aunque en un principio suenen incomprensibles, mis hermanos. Señor, ¿por qué me permites o por qué permites de que yo pase esta prueba? Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tú estás permitiendo que yo sufra? Mis hermanos, no nos preocupemos del método que Dios está usando para trabajar en su vida. Preocúpese, mis hermanos, de que al final de ese proceso usted va a salir victorioso. Porque el Señor está trabajando para que usted se parezca cada día más a Él. Confíe en Él, aunque la visión se tardase, va a llegar, aunque use la injusticia para poder enseñarle algo al pueblo, a su iglesia comprada con su sangre. El Señor va a usar la injusticia para que nosotros podamos entender de quién es Dios y en quién nosotros tenemos que confiar, aunque suenen incomprensibles, mis hermanos. Solo confíe en Dios. Solo confíe en Dios. Yo le he contado esta historia ya, ¿verdad? Yo en Bosnia, el Señor guarda silencio a muchas de mis peticiones que yo le estaba haciendo y le pedía al Señor que me respondiera y el Señor guarda silencio. Un año, yo estando en mi primer año en Bosnia y Herzegovina, yo no hablaba el idioma local. Y mi inglés era tan malo como el inglés que tengo ahora. Y yo siempre lo digo, había un colega mío de Costa Rica que él me ayudaba a traducir muchas de las reuniones que había en el equipo. No comprendía mucho el inglés, todavía no lo sigo comprendiendo, pero eso es otra cosa. Este colega tico me traducía y yo veía que al final estaba tan cansado que le decía, está bien, no te preocupes, gracias, de verdad, descansa. Y en ese proceso, mis hermanos, que yo vivía en Bosnia, yo, por un lado, siempre le he dicho, yo les enseñaba a los jóvenes a confiar, les enseñaba a ser buenas personas. Eran jóvenes que estaban discutiendo por una guerra que ellos no fueron partícipes ni de por nada, mis hermanos. Pero las iglesias, los colegios de esos lugares, tanto croatas, católicos como musulmanes o como ortodoxos, les enseñaban su visión de la guerra de la ex Yugoslavia. Y al poner esa visión venía el odio, y al venir el odio venía esa fricción que había entre ellos, mis hermanos, que era bien complicada, déjenme decírselos. Bosnia es un país hermoso, mis hermanos, pero muy dañado por la guerra. Fue así cuando ya al final de mi tiempo vi, mis hermanos, que
cuando fui a comprar pan a una pécara. Pécara se dice panadería. Y había uno de los jóvenes en el cual yo entrenaba en la escuela de fútbol que había abierto para poder evangelizar. Y el niño dice, mamá, él es Oscar. Y la señora se da vuelta y tenía su burka, estaba tapada con su burka y se acerca y me dice, ¿usted es Oscar? Sí, le digo yo. ¿Usted habla en inglés? Le intento, le dije yo. Mire, tengo dos cosas que decirle. La primera es llamar a la policía que usted está hablando del Señor y que lo metan preso. Y la segunda es que yo me quede callada y que usted continúe hablando de Jesús. Yo estaba enojadísimo con Dios. Él no me respondía. Cuando se acerca la señora, da un paso más cerca de mí y me dice, yo voy a optar por la segunda, porque he visto el cambio en mi hijo. Continúe hablando de Jesús. Y se me formó un nudo en la garganta, ¿verdad? Yo le dije como, gracias, como que me salió como un gallito, me salió. Compré pan, agarré el pan, corrí rápidamente al departamento que estaba muy cerca de ahí. Mis hermanos, literalmente tiré el pan en la mesa, el pan cayó, mis hermanos. Yo lo único que hice fue arrodillarme y pedirle perdón a Dios. Porque no es en mis tiempos, yo no puedo manipular al Señor. En los momentos de crisis, en los momentos de silencio, el Señor está trabajando en nuestra vida. Acuérdese de eso, mis hermanos. No se desanime. Continúe peleando la batalla de la fe, porque al final de este proceso usted va a ver el resultado y el resultado va a ser glorioso. Como lo veíamos en el Salmo 13, cuando David decía, ¿hasta cuándo, oh Señor, voy a permitir que el enemigo se ría de mí? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo esto otro? ¿Hasta cuándo aquello? Pero al final termina diciendo, pero Señor, tú me has hecho bien. Porque en los procesos, mis hermanos, en la crisis, Dios nos hace bien, mis hermanos. Es por eso, mis hermanos, aunque suenen incomprensibles, crea en el Señor. Al igual que Habacuc, después de ser, mis hermanos, orientado por el Señor, por el Omnipotente, tenemos que dirigirnos a Él, ya no en forma de queja o cuestionamiento, sino en forma de agradecimiento y de alabanza, de que eso fue lo que la iglesia se olvidó. La iglesia de hoy en día vive de quejas, de cuestionamientos, de quejas y de cuestionamientos, mis hermanos. Es que el culto no es como era antes. Es que la alabanza ya no era como era antes. Antes sí que aquí cabía fuego. Era como que uno prendía un fósforo y esto explotaba porque había una unción. Mis hermanos, eso era antes. El Señor tiene cosas nuevas en el presente. Viva su presente porque su futuro va a ser mucho mejor que el pasado. El pasado usted no lo puede volver, mis hermanos. El pasado es pasado y el pasado tiende a podrirse, el pasado tiende a quebrantarse. Es como que usted viese una casa en su país y quizás usted recuerde, diga, la casa que yo tenía en tal lugar en El Salvador, o la casa que yo tenía en tal lugar en Guatemala, en Chile, en México. Esa casa era hermosa, pero con el tiempo esa casa, mis hermanos, termina deteriorándose. El pasado se deteriora, mis hermanos. El presente usted tiene que vivirlo porque Dios también se lo regaló. Y el futuro que viene es prometedor porque usted va a estar con Cristo en el cielo. Tenemos que dirigirnos a Él en agradecimiento y en alabanza. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, cuántos de nosotros le agradece todos los días a Dios por su salvación? ¿O se le olvidó de que usted ya es salvo? ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, por la mañana da una alabanza al Señor por sus misericordias que son nuevas cada día? ¿Cuántos? ¿O solamente se levanta por la mañana que tiene que cumplir la agenda laboral?
Tengo tal reunión a tal hora, tengo que estar de verdad despierto temprano y cumplir aquello. Mis hermanos, primero es Dios y después lo demás. Acuérdese siempre de eso. Voy a hacer catete, como decimos en mi país. Voy a estar hinchando, voy a estar molestando. Pero aunque se incomode lo que yo le diga, mis hermanos, pero su trabajo no es prioridad. Dios le dio ese trabajo para bendecirlo y usted sea de bendición. El Señor, así como dio el trabajo, el Señor también así quitó y después de quitar el trabajo, mis hermanos. Es por eso, mis hermanos, que tenemos que estar en agradecimiento y dar alabanzas al Señor. Mis hermanos, el discernimiento de la verdad aumenta y fortalece la fe. Aumenta y fortalece la fe. En los siguientes versículos del 3 al 15 vemos la confianza que vino por comprender los hechos salvíficos de Dios en el pasado. ¿Vio lo que le estoy diciendo? Viene la confianza por comprender los hechos de salvación salvíficos que Dios hizo en el pasado. Y lo vemos desde el 3 al 15, mis hermanos. Al observar estos versículos con cuidado, se advierte una notoria semejanza con los principales momentos de la historia del pueblo hebreo, los episodios importantes en los que luchó a favor de su pueblo. ¿Se acuerda usted cuántas veces Dios luchó a su favor? ¿O se olvidó, mis hermanos, de aquellas victorias que usted tuvo con Cristo? Y se acuerda solamente de las derrotas. Solamente de las derrotas. Dios acudió en su ayuda a su pueblo, al cual siempre ha estado formando de todo lo justo, los que son de fe, mis hermanos. Y eso es lo que va a decir el versículo 4. La fidelidad del Señor para socorrer a su gente en el pasado debe darnos la confianza de que hará lo mismo en el presente. Miren lo que le estoy diciendo, se lo acabo de decir hace poquito. Pensamos en el pasado, es que el pasado era mejor. No, mis hermanos, si el pasado fue bueno, el presente va a ser mejor, mis hermanos, y va a ser mucho mejor el futuro, porque la fidelidad de Jehová nunca cambia y nunca va a cambiar. Es por eso, mis hermanos, que tenemos que nosotros dar alabanzas, mis hermanos, al Señor. Y no quejas, no quejarnos, sino que estar agradecidos. Ya que la confianza, mis hermanos, que vemos desde los versículos 16 al 19, la confianza que vino para enfocar a la persona de Dios en lugar de las circunstancias. La confianza vino para enfocar a la persona de Dios en la circunstancia. Miren lo que va a decir el versículo 16. Oí y se convencieron mis entrañas a la voz. Temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la morada y no haya vacas en los corrales, con todo, dice el profeta, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, no está diciendo con poquito, aunque mis hermanos sea difícil la prueba que estemos pasando.
Alégrese en el Señor, confíe en el Señor. La fe, mis hermanos, en el Todopoderoso es el único que necesitamos para enfrentar con éxito la adversidad. Es la fe. Podemos triunfar sobre cualquier problema, aún careciendo de las cosas más indispensables para el sostenimiento de la vida, como el alimento, la vestimenta, el dinero, la educación, etc. Pero si no confiamos y dependemos en el Padre Celestial antes de emprender cualquier lucha o empresa en la vida, de antemano, mis hermanos, estamos derrotados. Cualquier cosa que usted se proponga como familia, como una persona soltera, tanto hombre como mujer, lo que usted se proponga, mis hermanos, y si lo pone en las manos del Señor, prosperará. Quizás por ahí, claro, el alimento salga y el vestido, el dinero, ¿verdad? Pero si no confiamos en el Señor, ya estamos derrotados. Por eso que va a decir en el versículo 19, mis hermanos, Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El creyente maduro sabe que aunque falte todo, solamente queda Cristo. Aunque nos falte todo, queda Cristo. La confianza enfocada en la persona de Dios, no en las cosas, produce gozo. Produce gozo. Y ese gozo, mis hermanos, nada ni nadie puede arrebatársela de sus manos. Nada. Nada, mis hermanos. Es por eso que la única confianza es el Señor. La única confianza es el Señor. En el versículo 19, mis hermanos, alude a la renovada y vitalidad, triunfo que los hombres y mujeres de fe obtienen sobre la adversidad. En una renovada, mis hermanos, vitalidad en el triunfo que los hombres y las mujeres de fe obtienen sobre la adversidad. No hay razón para permanecer caídos si Dios nos levanta de la crisis. No hay razón, mis hermanos, de pensar en el pasado, sabiendo que aunque el futuro es difícil, Dios tiene el control y sabiendo que el futuro es prometedor porque en Él está la esperanza. Acuérdese de esto, mis hermanos. Acuérdese. El Señor nos levanta de la crisis para llevarnos a la esperanza, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Padre, porque hemos aprendido de tu palabra, Señor. Hemos aprendido, Señor, que tiene que estar nuestra fe puesta en ti, Señor. No es cuestionarte, no intentar de manipularte bajo las adversidades, sino que confiar en ti porque tú eres justo. Y bajo tu justicia tú juzgarás, bajo tu sabiduría juzgarás. Gracias, Padre, porque tú siempre has estado con nosotros y nos enseña cada día a entender quién tú eres en nosotros y nos enseña en cómo confiar en ti, Señor. Tú eres bueno. Bueno. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén.
y amén. Sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.